El Hospital de la Mujer apunta que entre abril y junio se registraron 118 casos de niñas embarazadas entre los 10 y los 14 años. ¿Serán estas cifras totales o hay un subregistro debido a la pandemia? Pues en realidad sí existe un subregistro, ya que muchas de estas niñas se encuentran en poblaciones que no están urbanizadas o están alejadas de los centros de salud y que no se puede llevar este registro de manera exacta. Y obviamente por esto los casos pueden resultar como muy bajos, aunque las cifras sean muy altas, porque 118 casos para el primer trimestre es bastante alto, y sin contar de que la cuarentena puso aún en más vulnerabilidad a las menores de edad a quedar embarazadas por abusos sexuales. Es alarmante que de marzo a junio se duplicaran los casos de menores embarazadas. ¿Tendrá que ver la educación sexual en estos casos o hablamos de problemas más graves? Bueno, una buena parte de estos problemas sí se dan por falta de educación sexual, ya que adentro del Ministerio de Educación los proyectos de educación sexual son como muy nulos, a pesar de que la misma ley Lepina asegura de que los niños y las adolescentes tienen que tener acceso a educación sexual integral. Y también podemos ver de que hay datos como la UNFPA, que en el 2017 registró 49.68%, casi 50% de la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes. Pero estamos en un contexto totalmente diferente, en una pandemia que ha vulnerabilizado a los grupos aún más vulnerables. Entonces es obviamente de que este repunte de casos iba a empeorar, y aún estamos como esperando a que las cifras sean como más concretas, ya que las cifras que se han registrado han sido hasta agosto de este año, y todavía faltan las de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ante esta problemática, algunas instituciones como CONA, ISDEMU o la Fiscalía General de la República no se pronunciaron. ¿Por qué estas instituciones no activaron los protocolos de crisis? ¿O por qué no pronunciarse ante estos abusos? Pues en esta situación de vulnerabilidad que estamos viviendo a raíz de la pandemia, instituciones que deberían de estar protegiendo a las mujeres se han visto como ausentes, como es IDEMU, y que solo se ha pronunciado por un par de casos, y prácticamente fue por la presión que hicimos los grupos feministas ante los casos de violencia de género y también feminicidios. Pero ante los casos de violaciones de niñas embarazadas, prácticamente ISDEMUS no ha dado ninguna declaración, tampoco lo ha dado institutos como el CONA, y prácticamente estas instituciones aseguran de que no se les puede dar como prioridad estos casos porque están siendo fueron tratados otros casos con mayor rapidez. Por lo mismo de la cuestión de la pandemia, la Policía Nacional Civil tuvo que ser trasladada a otros centros, como eran los centros de contención. Entonces todos estos casos de violencia vinieron a pasar como a un segundo plano y dejaron de ser prioridad para las instituciones que deberían de trabajar por ellos. Hablamos de niñas de 10 a 14 años que están embarazadas. Por ende, es una violación a una menor. ¿Por qué no se actúa en estos casos? ¿Quiénes son los encargados de perseguir estos casos? Bueno, las instituciones que están encargadas de llevar estos casos son Medicina Legal y la Fiscalía General de la República. De hecho, todos estos casos de niñas embarazadas entre 10 y 14 años entran como violación sexual, que es estipulado en el Código Penal en el artículo 159, que prácticamente establece que el que tuviera acceso carnal por vía vaginal o anal con una menor de 15 años de edad o con una persona aprovechándose de su enajenación mental y de su estado de inconsciencia puede ir como a 14 años, de 14 a 20 años de cárcel. Y también está estipulado dentro de la ley Lepina, que protege a la niñez y adolescencia,
pero estos casos siempre son como archivados o son llevados de una manera demasiado lenta, en el cual incluso estas niñas llegan a tener a sus hijos y estos casos no son solventados.